Qué interesante, ¿no? Pensar que un juego como el ajedrez, tan conocido, tan cerebral, digamos, tenga una historia de origen. Un viaje tan fascinante por siglos y continentes. Y justo eso es lo que vamos a explorar hoy. Queremos, rastrear esas raíces del ajedrez, entender cómo se difundió. Nuestra idea es partir de la India antigua y seguirle los pasos hasta el juego que todos conocemos hoy. Y nos basamos en varios textos históricos, claro. Pues empecemos por el principio. ¿Dónde nace todo? ¿Cuándo? A ver, la mayoría de las investigaciones apuntan a la India, concretamente la zona del Valle del Indo. ¿Y la fecha? Ahí hay un poquito de debate. Algunas fuentes dicen siglo VI, otras siglo VII después de Cristo. Pero bueno, estamos hablando de esa época, hace unos 1400 años más o menos. Y me imagino que no se llamaba ajedrez en ese entonces. No, claro que no. El nombre original era Chaturanga. Chaturanga. ¿Y qué significa? Es interesante porque significa algo así como juego del ejército o 4 divisiones. Reflejaba la estructura militar de la India de la época, ¿sabes? Infantería, caballería, elefantes y los carros de guerra. O sea que nació casi como un simulador de batallas de la época. ¡Qué curioso! Exactamente. Cada pieza representaba una de esas unidades militares. ¿Y cómo sale de la India? ¿Cómo empieza a viajar? Pues se movió bastante rápido, siguiendo las rutas comerciales, las rutas culturales también. ¿Hacia dónde? Primero a Persia, que estaba ahí al lado. Lo adoptaron con mucho entusiasmo. Y de ahí, siguió viaje hacia el Imperio Bizantino y también se extendió por otras partes de Asia. No es que solo lo adoptaron, que lo llamaron Shatranj. Shatranj, ok. Sino que lo llevaron a otro nivel. Lo estudiaron a fondo, escribieron los primeros tratados de estrategia, de táctica, y algo importantísimo, desarrollaron la notación algebraica. Eso suena bastante técnico. ¿Por qué fue tan clave? Imagínate tratar de estudiar una partida famosa o compartirla si no tienes una forma estándar de escribir los movimientos. Claro, sería imposible. La notación algebraica resolvió eso. Es como darle, una dirección única a cada casilla del tablero. A1, H8, F5. Y eso permitió, por primera vez en la historia, describir y reproducir partidas completas de forma precisa, universal, sin necesidad de estar ahí viendo el tablero. Fue una revolución para el estudio del juego. Crearon, un lenguaje universal para el ajedrez. Muy potente. ¿Y el salto a Europa, cómo se da? Llega más o menos entre los siglos 8 y 10 después de Cristo. La ruta más conocida, la que siempre se menciona, es a través de la conquista islámica de España, ¿no? De la península ibérica. Claro, por Al-Ándalus. Exacto. Pero, y esto es muy interesante, parece que no fue la única vía de entrada. Hay evidencias arqueológicas que sugieren otras rutas. ¿Cómo cuáles? Pues mira, por ejemplo, se encontró un juego de ajedrez bastante completo en una tumba vikinga en Bretaña, lo que sugiere que quizá los nórdicos lo conocieron y lo trajeron en sus viajes. Y además, en los Vosgos, en Francia, encontraron piezas del siglo X. Son de estilo árabe, claramente, pero de origen escandinavo. O sea, ¿qué? Pudo haber llegado también por rutas comerciales del norte de Europa. O incluso, fíjate, con los cruzados que volvían de Tierra Santa. O sea, múltiples puntos de entrada. Vikingos, eruditos árabes, nobles españoles, menuda mezcla cultural alrededor del tablero. ¿Y dónde echó raíces más fuertes al principio en Europa? Los primeros grandes centros ajedrecísticos en la Europa medieval fueron España e Italia. Ahí se empezó a jugar mucho. ¿Y con qué reglas? ¿Ya las modernas? No, ¿qué va? Al principio se jugaba siguiendo las normas árabes, las del Shatranj. De hecho, el rey Alfonso X el Sabio las documentó en su famoso Libro de los Juegos. Me da curiosidad saber cómo era ese juego. Imagino que muy diferente al de hoy, ¿no? Muy diferente, sobre todo en algunas piezas clave. Y aquí está la gran diferencia con el ajedrez moderno. A ver. 2 piezas que hoy son centrales, la dama, la reina, y el alfil, eran súper débiles. Débiles. La reina. Increíblemente débiles. La dama solo se movía una casilla en diagonal, una, y el alfil saltaba 2 casillas en diagonal. Sí podía saltar sobre otras piezas, pero solo a casillas muy específicas. El juego era mucho más lento, más posicional. ¡Qué bárbaro! Cuesta imaginar una partida así.
¿Y cuándo viene el gran cambio? ¿Cuándo se convierte en el ajedrez rápido y dinámico que conocemos? El momento clave es el siglo XV, pleno renacimiento europeo. Ahí es cuando las reglas sufren una transformación radical. ¿Qué pasa exactamente? Pues que la dama adquiere de golpe su poder actual. Se mueve como torre y alfil combinados. Y el alfil también obtiene su movimiento diagonal largo, sin restricciones de distancia. Esto, claro, aceleró el juego una barbaridad. Cambió toda la estrategia. Ese cambio, sobre todo el de la dama, es gigantesco. ¿Se sabe por qué ocurrió? ¿Hay alguna teoría? No hay una única razón documentada, pero fíjate que coincide con una época de grandes cambios sociales, culturales en Europa. Algunos historiadores especulan que la aparición de reinas poderosas en la política europea pudo influir, ¿no? Como Isabel la Católica. Podría ser. Otros piensan que fue una evolución más natural, buscando hacer el juego más emocionante, más rápido. Lo cierto es que el cambio se dio y se consolidó en esa época. Y para que esas nuevas reglas se fijaran y se extendieran, alguien tuvo que ponerlas por escrito, ¿no? Exacto. Hacía falta formalizarlas. Y ahí aparecen figuras clave. Primero, un español, Ruy López de Segura, en el siglo XVI. Ruy López, claro, el de la apertura. Ese mismo. En 1561 publicó un libro fundamental. No solo describía estas reglas nuevas, las modernas, sino que ya analizaba aperturas y estrategias con la dama y el alfil poderosos. Sentó las bases de la teoría moderna. O sea, él puso la base teórica. Pero ¿cómo se hizo masivo? ¿Cómo llegó a todo el mundo? Para eso hubo que esperar un poquito más, al siglo XVIII, y a la figura de un francés, François-André Danican Philidor. Philidor, otro nombre conocido. Exacto. En 1749 publicó su Analyse du jeu des échecs, Análisis del juego de ajedrez. Y este libro fue un éxito total. Se tradujo a muchísimos idiomas. Fue, digamos, el primer reglamento impreso que realmente se difundió por toda Europa y de ahí al resto del mundo. Democratizó el conocimiento del ajedrez moderno. Impresionante el recorrido. Entonces, si recapitulamos rápido. Nace en India como chaturanga, un juego de guerra. Viaja a Persia, se enriquece muchísimo en el mundo árabe, que le da nombre, estudio y la notación. Clave la notación, sí. Llega a Europa por varias vías, España, pero también quizá vikingos, cruzados. Múltiples vías, sí. Evoluciona de forma radical en el Renacimiento, sobre todo con la dama volviéndose la pieza más poderosa. El gran cambio. Y, finalmente, se codifica y se difunde globalmente gracias a gente como Ruy López y Philidor. Casi nada. Has resumido perfectamente casi 1500 años de historia. Bueno, con eso cerramos esta exploración de hoy. Nos encontramos en la próxima.